Bien, entre hoy y el próximo viernes se está llevando a cabo o empieza a realizarse la 12ª edición de la Semana de Recordación de las Víctimas de la Shoah, el Holocausto en la provincia de Entre Ríos. Nos visita el doctor Pablo Soskin, que es el presidente de la DAIA filial Entre Ríos. Pablo, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto, ¿cómo te va? La verdad que con mucho agrado inaugurar esta 12ª edición de la Semana de Recordación de la Shoah en Entre Ríos, que es un hecho que la puso Entre Ríos de vanguardia respecto a la educación, respecto de la Shoah, del Holocausto, en donde se vio con el Consejo General de Educación cuál sería el plazo mínimo para que en las escuelas se pudiera dar una primera visión de lo que fue el Holocausto, cómo se produjo, cuáles fueron las consecuencias, las enseñanzas que deja. Y nosotros habíamos dicho, en una semana, con un trabajo fuerte en las escuelas, se da el puntapié para que después los chicos investiguen y empiecen Claro. Entonces, ¿hay interés? Sí, siempre hay interés y la verdad que cada vez más. Lo que pasa es que, bueno, que es como todo un trabajo de hormiga, se va haciendo, en las escuelas aparte hay que capacitar a los propios maestros, porque también a veces no están capacitados para poder dar un tema tan importante como el Holocausto, y poder darle una visión que le genere la enseñanza que prácticamente que lo que nosotros decíamos, que es la tolerancia, el respeto, y por otra parte generar a nivel provincial en todo el ámbito de la población actividades generales para que la gente también se vaya educando a la par de los chicos, porque no solamente tenemos que pensar de acá a 20, 30 años, sino en la actualidad, donde tenemos un país que discrimina en distintos aspectos, no solamente con respecto a los judíos, sino con muchísimos aspectos. Lo vemos en el deporte, en la política, en la vida diaria. Entonces, bueno, tenemos actividades que se hacen a través del Consejo General de Educación, otras actividades que se hacen a nivel comunitario en toda la provincia. En general, ¿ustedes ven que hay apoyo por parte del gobierno a todas estas clases de actividades? Sí, por parte nosotros, la verdad que... Habló del gobierno provincial, ¿no? Tanto el gobierno provincial como la Intendencia de Paraná, pero también otras intendencias, realmente... Es decir, Entre Ríos es respetuoso de la situación que vivió la comunidad. Sí, totalmente. Aparte, es importante cuando... Justo veníamos hablando recién el corte, cuando la provincia asume que el tema de los delitos, las situaciones de discriminación, no son respecto de una comunidad, sino que afectan a toda la sociedad. Claro. Y es el Estado como sociedad el que toma parte en la defensa y en la educación y en las denuncias. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Paraná un convenio que lleva bastante tiempo, que lo firmamos con esta gestión del Contador Val, que es una ciudad limpia de antisemitismo. Entonces ya cualquier situación que se produce de antisemitismo conforme el concepto de... La municipalidad actúa como querellante. No solamente, o sea, hace la denuncia, actúa como querellante, hace el acto de reparación, pintando nuevamente ese lugar. Cuando es en espacios públicos lo hace directamente, cuando en espacios privados pide autorización al vecino, permite el ingreso primero a la policía para que haga todas las pesquisas para la denuncia, y luego trabaja con nosotros en la denuncia que se formula. Hace poco aparecieron pintadas antisemitistas, ¿no? Exactamente, y justamente fue la municipalidad quien actuó. En un día ya estaba todo realizado. O sea, es algo que la municipalidad y la provincia tomen esto. Y en la provincia, como te comentaba, hay un proyecto que se está debatiendo en legislatura con algún tipo de contratiempos, pero que creemos que va a salir, porque lo que corresponde... ¿Contratiempo de qué naturaleza? Estamos hablando de la ley antidiscriminatoria, ¿no? La ley antidiscriminatoria, en realidad, tiene distintos elementos. Una, primero, la adhesión a la ley antidiscriminatoria general, que nunca la provincia se había adherido. Hay una ley antidiscriminatoria. ¿De hace cuánto tiempo, más o menos? Y del año 80 y pico. Es una ley 88, si no me equivoco. Es una ley nacional. Ley nacional, que es la que
genera, primero que es un delito federal, sí, y que genera la punibilidad de la discriminación. Claro. Después, en esta gestión nacional, por Cancillería, se adoptó el concepto de antisemitismo generado por la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, se llama IRA, donde la Argentina es un país miembro de la IRA. Esta alianza está compuesta por 31 países miembros y unos 10 países veedores, donde determinaron un concepto de antisemitismo que buscó determinar con objetividad cuando hablamos de antisemitismo o judeofobia, porque por ahí hay gente que dice que el antisemitismo, el semita también involucra a otros pueblos, claro, pero el único pueblo que es perseguido es el pueblo judío, o sea, los otros semitas no son perseguidos por ser semitas. Pero esta judeofobia o antisemitismo, tanto en la que era normal de la época antigua, que fue la que se expandió con el nazismo, incluso con apoyo en una época de la Iglesia, pero después lo que se conoce como el antisemitismo moderno, que involucra 4 o 5 ejes, que es que por ahí hay ciertos sectores que por cuestiones políticas, ideológicas o geopolíticas están en contra. ¿Por qué? Porque involucran al Estado de Israel o al sionismo. Cuando uno tendría que explicarlo, primero nosotros bajo ningún aspecto queremos involucrar a nuestro país en cuestiones geopolíticas que se tienen que definir en Medio Oriente y no tiene que empañar las relaciones ni los vínculos que tenemos ni en Entre Ríos, en Argentina, con nuestros hermanos descendientes de países sirios lebaneses. Yo creo que en Argentina hemos tenido una conducta que se tiene que mantener. Claro. Hay mancomunión, ¿no? Es que no solamente, sí, aparte nunca hubo ningún tipo de inconveniente, pero cada uno tiene su camiseta puesta respecto a lo que pasa en el Medio Oriente, y es normal. Nosotros jamás nos hemos puesto en contra de los pensamientos de nadie. Incluso este concepto de antisemitismo, lo primero que dice que la crítica a Israel no es antisemitismo. Ahora, cuando uno critica únicamente en el mundo a Israel y no critica a otros países que hacen cosas peores, estamos ante un hecho. Y aparte es muy común, por ejemplo, hoy en casos de antisemitismo encontramos casos de Cunio, periodista Cunio, el caso de Biondini, que ellos ahora nos dicen: yo tengo odio a los judíos, porque sabe que eso está penado. Yo tengo odio a los sionistas. Entonces, y el sionismo es un movimiento político que lo único que buscó, porque ya se logró, es la creación del Estado judío, un Estado de un derecho de autodeterminación para el pueblo judío en Israel, que era su patria ancestral y que fue aprobado por la ONU. Nuestro gobernador viaja a Israel, nuestro presidente viaja a Israel, tenemos embajadores, está un reconocimiento. Entonces, pedir la destrucción del Estado de Israel, estar en contra del sionismo, que solamente establece eso, no tiene ningún otro tipo de cuestión, porque si uno ve lo que significa el sionismo, después hay tesituras que lo que puede hacer Israel no puede hacer Israel, gobiernos de Israel, o gobierno, porque hay gobiernos de derecha, de izquierda, de centro. La crítica no es un tema de antisemitismo. Ahora, la doble lealtad que se le implica a los judíos cuando dicen: pero ustedes sí son más leales a Israel que de Argentina, por ejemplo, que es un tema que pasa normalmente, y eso es antisemitismo disfrazado. Lógicamente, cuando uno, por ejemplo, habla de que el sionismo de Israel es igual que el nazismo, eso es antisemitismo. Entonces, todas esas situaciones que no tienen aparte un viso de objetividad, más allá del conflicto que tenga el pueblo israelí con el pueblo palestino y con otros países árabes, sin verificar lo que está pasando, por ejemplo, hoy en el Líbano, que el Líbano tiene como, por ejemplo, a Hezbollah dentro, como un partido político, como su fuerza armada, surge del Líbano, y nos han puesto 2 bombas en Argentina, y no tenemos la comunidad libanesa o la comunidad judía diciendo tiene que desaparecer el Líbano. O la guerra civil siria, donde hay 300.000 muertos, donde han matado más de 1.500 palestinos por cuestión palestina, y nadie sale a decir: mirá lo que están haciendo con los palestinos. O sea, y si uno ve cómo viven, por ejemplo, el pueblo palestino en esos países, se asombraría de la política que hay atrás de la crítica al Estado de Israel. Entonces,
nosotros todo esto que estoy diciendo, no queremos involucrarlo en la política nacional. Simplemente cuando uno utiliza cualquier medio para discriminar y para hacer antisemitismo, queremos que sea penalizado. Este concepto de la IRA lo tomaron 31 países, no prooccidentales, porque la Argentina en la ONU a veces vota en contra de Israel, a veces en un conflicto sale en contra del gobierno de Israel, y no por eso, pero forma parte de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto, determinaron ese concepto y la Argentina ya lo adoptó como concepto a través de la Cancillería. Y la provincia de Entre Ríos, a través de un decreto del gobernador Bordet y un decreto del intendente Val, también los adoptaron en la provincia. Con lo cual, esta ley lo que hacía era darle un poco de más solidez y aparte que la provincia intervenga en las cuestiones de antisemitismo, como yo dije anteriormente. Entonces, eso es un poco lo que uno trata de buscar y crecer, no solamente porque cuando hablamos de discriminación hablamos de la islamofobia, hablamos de la discriminación al colectivo LGTB, a la discriminación a los colectivos de otros países como los bolivianos, los paraguayos, los venezolanos que vienen a vivir a la Argentina, o sea, a las mujeres, o sea, entonces cuando hablamos de discriminación mantenemos esa amplitud, no hablamos solamente de la discriminación hacia los judíos, y por eso la DAIA hace bastante tiempo, ya hoy no es solamente una institución que defiende colectivos judíos, sino que defiende a 30 y pico de colectivos donde están justamente todos estos casos, asesora, ayuda en las denuncias, se ha transformado en un ente de derechos humanos y en ese sentido nuestra mirada no está solamente puesta en lo que nos pasa a nosotros. Bueno, por lo pronto entonces, ustedes tienen que ir a la legislatura seguramente a tratar de convencer a los legisladores que avancen con este proyecto, que está en donde concretamente. En la Cámara de Senadores. En senadores. ¿Ya tiene media sanción o ingresó por el Senado? Ingresó, tuvo la primera vista la tuvo favorable. Ajá. Luego ingresaron estas cartas, creo que de un sector de la izquierda y de la Unión Árabe, y llamaron a la Unión Árabe a que plantee sus dudas, claro. Y ahora nos tendrían que estar llamando a nosotros para que planteemos nosotros nuestra parte. Pero sinceramente, en este sentido, lo que uno quiere manifestar es que creo que en el país no hay que introducir cuestiones geopolíticos que hacen a la cuestión... O cuestiones foráneas y meterlas aquí en nuestro país, ¿no? Ahora, cuando hay antisemitismo y cuando se trata de dibujar el antisemitismo a través de otros medios, lógicamente no podemos quedarnos con la mitad de la película, porque ya tenemos, por ejemplo, un caso concreto, Bodart, que es un caso que lo llevamos a la justicia, que ponga en un tuit sionismo igual nazis, nos está involucrando a un montón de judíos con el nazismo, y a mí que me digan nazi es lo peor que me pueden decir como judío, o sea, después de haber pasado lo que pasamos. Doctor, le agradezco mucho que haya venido. Un gusto por habernos recibido y siempre gracias por difundir. Hasta cualquier momento, gracias. Gusto, hasta luego. El doctor Pablo Soskins, el presidente de la DAIA filial Entre Ríos 1054.